Queridos seguidores, me encantaría que os suscribierais a nuestro canal y le dierais me gusta a nuestros vídeos. Seguiré ofreciéndoos las mejores noticias. Os quiero. Pasemos al vídeo. Que lo disfrutéis. Turquía está hablando de esta entrevista. Demet Özdemir, conocida por su fuerte personalidad, alegría y energía, se presentó ante las cámaras con un estado de ánimo completamente diferente. No había sonrisa en su rostro ni su habitual actitud enérgica. Su voz temblaba, tenía los ojos llenos de lágrimas y cada frase salía de su corazón. Esa entrevista fue mucho más que una charla de revista. Fue la confesión más sincera de una mujer sobre el hombre que ama. Y esa confesión dejó a todos sin palabras con una sola frase. No puedo vivir sin Can Yaman. En el momento en que pronunció esas palabras, se hizo un profundo silencio en el estudio. La dirección no detuvo la grabación. Las cámaras no se apagaron. Porque ese momento era real. Se encendieron las cámaras, no pudo contener las lágrimas. Demet Özdemir parecía bastante tranquila al comienzo de la entrevista. A medida que avanzaban las preguntas, su voz se fue ralentizando y su respiración se aceleró. Cuando se mencionó el nombre de Can Yaman por primera vez, bajó la mirada. Luego se quedó en silencio. Y ese silencio se prolongó durante varios minutos. Hay nombres que no se pueden pronunciar en voz alta. Porque te llegan al corazón. Tras estas palabras, Demet no pudo contener las lágrimas. Se le corrió el maquillaje y le temblaban las manos. A pesar de que el equipo de la entrevista quiso intervenir y hacer una pausa, ella quiso continuar. Dejadme hablar. Porque si me lo guardo dentro, me duele más. Can era el centro de mi vida. Demet Özdemir, al hablar de su relación con Can Yaman, la describió no como una historia de amor, sino como una relación de convivencia. Can no era solo mi novio. Era una costumbre, mi refugio, mi lugar de confianza. Esta frase se convirtió en uno de los momentos más compartidos de la entrevista. Miles de personas hicieron el mismo comentario en las redes sociales. Esto no es amor, es un vínculo. Demet contó que cuando estaba con Can se sentía más valiente y se aferraba más a la vida. Cuando él estaba a mi lado, el mundo me daba menos miedo. Mis días sin él son muy difíciles. A medida que avanzaba la entrevista, la voz de Demet se quebró aún más. Le costaba elegir las palabras para describir lo que había vivido tras la separación. Te despiertas por la mañana y tu primer reflejo es enviarle un mensaje. ¿Entonces te acuerdas? No pudo terminar la frase. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Luego respiró hondo. Los días sin él son realmente muy difíciles. No puedo negarlo. Demet reveló por primera vez que, tras separarse de Can Yaman, no salió de casa durante mucho tiempo, le costaba concentrarse en los rodajes y pasaba las noches en vela. Todo el mundo cree que soy fuerte. Demet Özdemir dijo que la gente la veía como una mujer fuerte, pero que eso no siempre era cierto. Sí, parezco fuerte, pero eso no significa que nunca me rompa. Confesó que, en su relación con Can Yaman, a menudo sentía que ella era la parte fuerte. A veces tienes que ser fuerte porque amas. Lo amé tal como era. Quizás la parte más impactante de la entrevista fue la siguiente frase de Demet sobre Can Yaman. No intenté cambiarlo. Lo amé tal como era. Esta frase fue calificada por los comentaristas de la prensa rosa como la definición del amor verdadero. Demet explicó que, a pesar de los altibajos del estado de ánimo de Can, su intenso ritmo de vida y las tormentas en su mundo interior, ella no renunció a su amor. Todo el mundo amaba su luz. Yo también amaba su oscuridad. No puedo vivir sin Can Yaman. Y llegamos al final de la entrevista. La presentadora lanzó una pregunta sencilla pero profunda al estudio. ¿Te imaginas una vida sin él? Demet Özdemir negó con la cabeza. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Su voz se convirtió casi en un susurro. No. No puedo vivir sin Can Yaman. Esta frase se convirtió en tendencia en las redes sociales nada más terminar la entrevista. En cuestión de horas, fue vista, compartida y comentada millones de veces. Las redes sociales en pie. Tras la entrevista,
las redes sociales se vieron atrapadas entre dos sentimientos. ¿Tristeza y esperanza? Es raro ver un amor tan puro. Ojalá volvieran a estar juntos. Las lágrimas de Demet nos han partido el corazón. Miles de personas comenzaron a debatir si estas palabras eran una señal de reconciliación. Silencio profundo en el bando de Can Yaman. Tras la entrevista, todas las miradas se centraron en Can Yaman. Sin embargo, el actor no hizo ninguna declaración durante mucho tiempo. Este silencio fue interpretado por algunos como una muestra de respeto y por otros como una profunda conmoción. Según se comentan los círculos del mundo del espectáculo, Can Yaman, tras ver la entrevista, dijo a su entorno más cercano: «Hay amores que no te dejan en paz». Esta afirmación aún no se ha confirmado, pero el rumor ha sido suficiente para sacudir la agenda. ¿Es una despedida o un grito? La entrevista de Demet Özdemir parecía más un grito sincero que una despedida. Una mano tendida al hombre que ama, quizás una última llamada. Y la última frase de esta historia que quedó grabada en la memoria fue: «El amor a veces no se va. Aunque la persona se vaya». Estas palabras no se olvidarán fácilmente. Porque esta vez no vimos una noticia de revista, sino la verdad de un corazón. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Si os gusta, os agradecería que os suscribierais y le dierais a me gusta. Si tenéis alguna sugerencia, no olvidéis dejar un comentario. Os quiero, cuidaos mucho.